Sombras reveladas, un cuento de Maplewood. Introducción. En la tranquila ciudad de Maplewood, vivía una persona llamada Alex. Alex llevaba una vida ordinaria, una existencia sencilla que, sin embargo, se veía empañada por una nube de tristeza que arrojaba sombras sobre cada aspecto de la vida diaria. El origen de esta pena se remontaba a un evento trágico que tuvo lugar hace un año, marcando la vida de Alex de manera indeleble. Esta historia, titulada Sombras reveladas, un cuento de Maplewood, es una travesía conmovedora que explora las capas intrincadas de un pueblo apacible, adentrándose en los misterios que envuelven su aparentemente idílica fachada. En su núcleo se encuentra Alex, una persona común cuya vida toma un giro inesperado cuando una nube de tristeza envuelve Maplewood, proyectando sombras sobre cada aspecto de la vida cotidiana. El relato comienza con la presentación de Alex, un individuo que lleva una vida modesta en el pintoresco pueblo de Maplewood. La narrativa toma un giro doloroso cuando se revela la fuente de esta tristeza. Un evento trágico que ocurrió hace un año, alterando para siempre el paisaje de la comunidad antes vibrante. En los primeros capítulos, se introduce el comienzo sombrío, donde el pueblo llora la pérdida de un alma brillante, Lily. Alex, devastado por la partida repentina de una querida amiga, lucha por comprender el giro inexplicable de los acontecimientos, preparando el escenario para una narrativa llena de profundidad emocional y una búsqueda de comprensión. A medida que la historia avanza a lo largo de 9 cautivadores capítulos, teje un relato de misterio, tragedia y resiliencia. La tarde sombría en la que ocurrió la tragedia, las preguntas sin respuesta que persistían y la decisión de Alex de convertirse en un detective autoproclamado, impulsan la trama. La investigación, alimentada por la determinación y la necesidad de cierre, desentierra una red de secretos que se entrelazan con las vidas de los habitantes de Maplewood. La narrativa toma un giro inesperado en Sombras de culpa, donde el pueblo, una vez caracterizado por la confianza y la unidad, lidia con relaciones fracturadas y alianzas tensas. Alex, dividido entre las emociones y el deber, enfrenta dilemas éticos al exponer las sombras de la culpa mientras se esfuerza por hacer justicia a la memoria de Lily. En medio del caos, redención y perdón emergen como temas centrales. Alex encuentra aliados inesperados, y el pueblo descubre el poder transformador del perdón. A medida que las piezas del rompecabezas encajan, Maplewood se embarca en un viaje de sanación, y el alma herida de Alex se encuentra consuelo en el poder redentor del perdón. El capítulo final, un nuevo comienzo, ve cómo la justicia prevalece, la verdad libera al pueblo de la oscuridad y se abre un amanecer de esperanza tanto para Maplewood como para Alex. Aunque la narrativa es dolorosa, imparte una lección valiosa sobre la resiliencia del espíritu humano. La vida continúa con sus giros y vueltas, y Alex emerge más fuerte, llevando consigo el recuerdo de Lily como un faro de inspiración para un futuro más brillante. Sombras reveladas, un cuento de Maplewood es un rico tapiz de emociones. Una narrativa que explora las complejidades de las relaciones humanas, el impacto de las verdades ocultas y el potencial de redención frente a la tragedia. A través de su narración evocadora, la historia invita a los lectores a reflexionar sobre la fuerza perdurable que se encuentra al enfrentar tanto los misterios externos como las sombras internas. Capítulo 1. El comienzo sombrío.
Había una vez en el tranquilo pueblo de Maplewood, donde vivía una persona llamada Alex. Alex era un individuo ordinario que llevaba una vida sencilla. Sin embargo, una nube de tristeza envolvía el mundo de Alex, arrojando una sombra sobre cada aspecto de la vida diaria. La fuente de esta pena se remontaba a un evento trágico que ocurrió hace un año. En este pueblo donde la cotidianidad solía transcurrir apacible, la presencia de Alex se tornaba evidente por su aura de melancolía. Las calles antes llenas de risas y colores ahora parecían empañadas por un velo de pesar. Aunque Alex llevaba una existencia aparentemente corriente, algo oscuro y opresivo se cernía sobre su rutina diaria. Hace un año un acontecimiento trágico sacudió la tranquilidad de Maplewood, dejando cicatrices imborrables en el alma de Alex. La tragedia, como un eco que persiste en el tiempo, arrojó sombras que se proyectaron sobre la vida cotidiana de manera inexorable. El aire sereno del pueblo se cargó con una melancolía que no se disipaba, recordándole a todos que aunque el tiempo avanzara, la herida seguía abierta. La figura de Alex, antes parte integrante de la comunidad, ahora parecía una sombra de lo que solía ser. La cotidianidad se volvió un recordatorio constante de la pérdida sufrida, como si el pueblo mismo guardara luto por un evento que marcó su historia. Los vecinos murmuraban en tono apagado al pasar, respetando el dolor que se reflejaba en los ojos de Alex. La vida cotidiana de Maplewood continuaba, pero la sombra de aquel suceso trágico persistía, pesando sobre los hombros de cada residente. Alex, en su simpleza y normalidad, se había convertido en un vínculo con un pasado doloroso que la comunidad no podía olvidar. Cada callejón, cada tienda, resonaba con el eco de lo que fue y ya no era. En este primer capítulo titulado El comienzo sombrío, se inicia un relato que teje la realidad de un pueblo que, aunque aparentemente silencioso, lleva consigo una carga emocional profunda. A medida que nos sumergimos en la historia de Alex y la tristeza que envuelve su existencia, se abre la puerta a la intriga, la compasión y la esperanza de descubrir qué acontecimientos han dejado esta marca indeleble en Maplewood y en la vida de Alex. La nube de tristeza, como un velo que encubre secretos y emociones enterradas, se cierne sobre el pueblo, anticipando un viaje emocional en busca de la verdad y la redención. Capítulo 2. Un día fatídico. En una tarde sombría, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana, la tragedia se desató. La persona más cercana a Alex, Lily, sufrió un fatal accidente. Todo el pueblo lloró la pérdida de un alma brillante. Alex, devastado por la partida repentina de su amiga más querida, luchó por asimilar el giro inexplicable de los acontecimientos. La lluvia, testigo silencioso de la tragedia que se avecinaba, tejía un lamento en el cristal de la ventana mientras el destino trazaba un camino sombrío. En esa tarde gris, la vida de Maplewood dio un vuelco inesperado que resonaría en cada rincón del pueblo. Lily, la amiga más cercana a Alex, una luz en la cotidianidad de Maplewood, se vio envuelta en un accidente fatal. El sonido de la lluvia golpeando la ventana parecía un acompañamiento melancólico a la tragedia que se desplegaba, como si la naturaleza misma expresara pesar por la pérdida inminente. El pueblo, que solía ser un lugar de risas y alegría, se sumió en un luto colectivo. La noticia de la fatalidad se extendió como una sombra,
cubriendo cada rincón de Maplewood con un velo de tristeza. Lily, una alma brillante que había iluminado las vidas de muchos, dejó un vacío palpable que resonaba en los corazones de quienes la conocían. Alex, cercado por la desolación, se vio confrontado con el dolor de la pérdida repentina. La partida de Lily, su amiga más íntima, dejó un agujero en el alma de Alex, una herida que no solo se sentía en lo más profundo, sino que desafiaba toda lógica. La inexplicabilidad de la tragedia envolvía a Alex en una bruma de desconcierto y tristeza. En este capítulo, titulado Un día fatídico, la narrativa se sumerge en el impacto devastador de la tragedia en la vida de Alex y en el tejido mismo de Maplewood. La lluvia, símbolo de duelo, resuena con el dolor que aflige al pueblo. El accidente de Lily no solo altera la cotidianidad de la comunidad, sino que también desencadena una búsqueda interior en Alex, quien se ve obligado a confrontar la fragilidad de la existencia y a lidiar con la inexplicable pérdida de su amiga más cercana. Capítulo 3. Preguntas sin respuestas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero las preguntas en torno al accidente de Lily permanecieron sin respuesta. La ausencia de un cierre acentuó el dolor en el corazón de Alex. Decidido a buscar la verdad, Alex optó por convertirse en un detective autoproclamado, adentrándose en el misterio que envolvía la trágica muerte de Lily. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos de Alex, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y angustia. Las preguntas sin respuesta se convertían en compañeras persistentes, acechando en cada rincón de la mente de Alex. La falta de explicaciones añadía una capa adicional de pesar, como un velo que oscurecía aún más el luto que ya pesaba sobre el alma del investigador aficionado. La ausencia de respuesta se volvía más que una incógnita, era un eco constante que resonaba en la conciencia de Alex. Cada día sin esclarecimiento era un recordatorio de la incomprensibilidad de la tragedia que había sacudido Maplewood. Las semanas se deslizaban, pero la nebulosa de incertidumbre no se disipaba. La falta de cierre intensificaba el dolor en el corazón de Alex. Cada intento de hallar consuelo se veía frustrado por la sombra de las preguntas sin respuesta. La mente de Alex se convertía en un laberinto de conjeturas y especulaciones, un espacio donde las dudas se multiplicaban como sombras alargadas por el atardecer. Determinado a disipar la oscuridad que rodeaba el destino de Lily, Alex tomó una decisión trascendental. La necesidad de respuesta se transformó en una fuerza impulsora, y el protagonista decidió embarcarse en una búsqueda personal de la verdad. Así, Alex se erigió como un detective autodidacta, dispuesto a desentrañar el misterio que envolvía la partida prematura de su amiga. En este capítulo, Preguntas sin respuestas, la narrativa adquiere una nueva dimensión. La falta de explicaciones no solo se convierte en un elemento que agita la trama, sino que también se convierte en el catalizador de la transformación de Alex. La decisión de convertirse en detective refleja la determinación del protagonista de enfrentarse al enigma que ha oscurecido su realidad y de buscar respuestas, incluso si esto implica enfrentar verdades incómodas. Capítulo 4. Comienza la investigación. Equipado con una libreta, una pluma y una determinación inquebrantable, Alex comenzó la investigación. Entrevistas con testigos,
Visitas al lugar del accidente y horas dedicadas a revisar los archivos del pueblo se convirtieron en una rutina diaria. Cuanto más descubría Alex, más evidente se volvía que la muerte de Lily era más compleja de lo que parecía a simple vista. La libreta de Alex, antes un lienzo en blanco, se llenó rápidamente con anotaciones meticulosas, dibujos de mapas y listas de posibles pistas. Cada página era un registro del viaje de Alex hacia la verdad. Una odisea que se extendía por los recovecos de Maplewood y más allá. La pluma, testigo de cada pensamiento y descubrimiento, se convertía en un instrumento poderoso en manos de un investigador decidido. Las entrevistas con testigos proporcionaban piezas sueltas del rompecabezas. Cada relato aportaba una perspectiva única sobre los eventos que llevaron a la tragedia. Alex, con paciencia y empatía, tejía las historias en busca de conexiones, intentando reconstruir la secuencia de eventos que culminó en la fatalidad. Las visitas al lugar del accidente se convirtieron en momentos de introspección. Alex caminaba entre los vestigios del suceso, observando cada detalle con ojos analíticos. Cada huella en el suelo, cada marca en la carretera, se convertía en una pista potencial. El lugar del accidente, antes solo un escenario de tragedia, se transformaba en un campo de investigación. Las horas dedicadas a explorar los archivos del pueblo revelaban capítulos olvidados de la historia de Maplewood. Actas, registros y fotografías se convertían en ventanas al pasado, ofreciendo perspectivas sobre las relaciones, los eventos y los secretos enterrados en la memoria colectiva del pueblo. La historia, meticulosamente documentada, se convertía en un aliado en la búsqueda de respuestas. Con cada descubrimiento, la trama se volvía más intrincada. Las sombras que envolvían la muerte de Lily se disipaban lentamente, revelando capas ocultas de relaciones, intrigas y conflictos enterrados en el tejido social de Maplewood. La investigación de Alex no solo desenterraba hechos, sino también emociones reprimidas y secretos celosamente guardados. En este capítulo, comienza la investigación. La narrativa se sumerge en la dinámica de la búsqueda de la verdad. Alex, armado con herramientas simples pero poderosas, se convierte en el arquitecto de su propia investigación. Cada página de la libreta, cada entrevista, cada visita al lugar del accidente es un paso más hacia la resolución del misterio que ha ensombrecido Maplewood. El capítulo no solo narra el progreso de la investigación, sino también la transformación del protagonista en un incansable buscador de la verdad, dispuesto a enfrentar las complejidades y las revelaciones que aguardan en la búsqueda de justicia para Lily. Capítulo 5. Secretos desenterrados. A medida que la investigación avanzaba, Alex tropezaba con una red de secretos que se entrelazaba con las vidas de los residentes de Maplewood. Asuntos ocultos, rencores enterrados y resentimientos no expresados comenzaron a emerger. Cada revelación traía consigo una mezcla de sorpresa e incredulidad, haciendo que el viaje hacia la verdad fuera tanto intrigante como inquietante. Los secretos como hilos invisibles, tejían una intrincada trama que se extendía por los callejones silenciosos de Maplewood. Cada residente aparentemente ordinario, albergaba capas ocultas de su historia personal. Las relaciones antes vistas a la luz del día, se volvían más complejas a medida que los secretos salían a la luz. Los asuntos clandestinos, que se desarrollaban a puertas cerradas, comenzaron a filtrarse en la luz del escrutinio de Alex.
La fachada tranquila de Maplewood se resquebrajaba, revelando grietas antes inadvertidas. El detective aficionado con su libreta y pluma en mano, se convirtió en el arqueólogo de los susurros y confesiones enterradas en la tierra del pueblo. Las rencillas enterradas profundamente como semillas dormidas, germinaban a medida que la investigación destapaba capas de resentimientos ocultos. Alianzas rotas y amistades fracturadas se revelaban, arrojando luz sobre conflictos que se extendían mucho más allá de la tragedia de Lily. La red de relaciones que formaba la esencia de Maplewood se volvía más compleja y retorcida. Cada revelación no solo sacudía los cimientos de la comunidad, sino que también afectaba profundamente a Alex. La realidad, una vez clara y definida, se desdibujaba en la bruma de los secretos desenterrados. La intriga se entrelazaba con la incomodidad, ya que la verdad, aunque anhelada, resultaba ser un doble filo, cortando a través de las percepciones preconcebidas. La libreta de Alex, ahora llena de anotaciones sobre los secretos descubiertos, se convirtió en un testimonio tangible de la complejidad humana. Cada página era un recordatorio de que, detrás de las sonrisas cotidianas y las interacciones superficiales, se escondían historias complejas de amor y desamor, de lealtades y traiciones. En este capítulo, Secretos desenterrados, la narrativa explora las repercusiones de la verdad al ser revelada. Los secretos, al salir a la luz, desencadenan una serie de eventos que desestabilizan la aparente calma de Maplewood. La complejidad de las relaciones humanas se presenta de manera cruda, desafiando las percepciones preconcebidas y forzando a los personajes, así como a los lectores, a enfrentarse a la complejidad moral de la verdad revelada. Capítulo 6. Sombras de culpa. El pueblo que alguna vez pareció idílico ahora albergaba sombras de culpa y remordimiento. Amigos se volvieron enemigos y la confianza se convirtió en una mercancía escasa. Alex, dividido entre las emociones y el deber, continuaba persiguiendo la verdad, decidido a hacer justicia a la memoria de Lily. Las sombras de culpa descendieron sobre Maplewood como un manto oscuro, transformando sus calles antes acogedoras en senderos sombríos. Los secretos desenterrados actuaron como semillas de desconfianza, germinando desavenencias y conflictos entre los residentes del pueblo. Aquel lugar que alguna vez se percibió como un refugio seguro se convirtió en un campo de batalla emocional. La transformación del entorno no pasó desapercibida. Las miradas entre vecinos se volvieron cargadas, las palabras susurradas en los rincones revelaban conspiraciones y alianzas cambiantes. La comunidad, una vez unida, se fracturó bajo el peso de los secretos desenterrados. Las sombras de la culpa se extendieron como grietas en una pared, resquebrajando la armonía que Maplewood alguna vez disfrutó. Amigos de toda la vida se miraban con suspicacia, y la confianza, antes un elemento fundamental de la vida cotidiana, se volvió un bien preciado y escaso. Las sombras de la culpa no solo oscurecían la percepción de los demás, sino que también creaban un conflicto interno en cada residente. Las decisiones pasadas, antes enterradas en el olvido, ahora emergían como fantasmas del pasado, acosando a aquellos que intentaban seguir adelante. Alex, inmerso en este paisaje de sombras y tensiones, se encontraba en una encrucijada emocional. Cada paso en la búsqueda de la verdad se volvía más arduo,
ya que el tejido social de Maplewood se deshilachaba a su alrededor. La lealtad a la memoria de Lily chocaba con las realidades complejas y moralmente ambiguas que la investigación estaba destapando. La determinación de Alex de buscar justicia se volvía una tarea titánica. Las sombras de la culpa se cerraban como un puño alrededor de cada revelación, desafiando la capacidad de Alex para mantener la objetividad. Sin embargo, en medio de las sombras, la luz de la verdad seguía siendo el faro que guiaba cada paso del detective aficionado. En este capítulo, Sombras de culpa, la narrativa explora las consecuencias emocionales de la verdad revelada. La carga de la culpa transforma la dinámica del pueblo, erosionando relaciones y desafiando la moralidad de los personajes. Alex, enfrentado con la disyuntiva entre lealtad y la búsqueda de la verdad, se convierte en un reflejo de los desafíos morales que surgen cuando se desentrañan los secretos enterrados. Capítulo 7. Enfrentando el pasado. En la búsqueda de justicia, Alex se encontró con demonios personales que estaban enterrados profundamente dentro de sí. Viejas heridas resurgieron, forzando un enfrentamiento con el pasado. Quedó claro que resolver el misterio de Lily no solo requería desentrañar secretos externos, sino también enfrentar las luchas internas que atormentaban a Alex. La senda hacia la verdad se volvía cada vez más intrincada para Alex. Mientras desentrañaba los misterios que envolvían la tragedia de Lily, se topó con partes de su propio pasado que había enterrado en lo más profundo de su ser. Cada revelación sobre el destino de Lily actuaba como un espejo, reflejando las cicatrices emocionales y las decisiones difíciles que Alex había hecho en el pasado. Las heridas, antes ocultas bajo capas de tiempo y negación, afloraron con una fuerza renovada. Cada paso en la investigación se convertía en una travesía no solo hacia los secretos de Maplewood sino también hacia el propio corazón de Alex. El pasado, antes sepultado, se manifestaba como sombras persistentes que no podían ser ignoradas. La búsqueda de justicia se volvía un doble desafío. No solo se trataba de descubrir la verdad detrás de la muerte de Lily, sino también de enfrentar las verdades incómodas y las decisiones difíciles que habían marcado la vida de Alex. Cada pista, cada descubrimiento, actuaba como un recordatorio de que la resolución de la trama externa estaba intrínsecamente vinculada a la resolución de la trama interna. El enfrentamiento con el pasado se convertía en un viaje emocional. Alex, motivado por la búsqueda de justicia para Lily, se veía confrontado con su propia humanidad. Las decisiones pasadas, antes justificadas o enterradas, se volvían interrogantes ineludibles. La integridad del detective aficionado se veía puesta a prueba en el crisol de la verdad. La conexión entre el pasado de Alex y el presente de Maplewood se volvía cada vez más clara. Los demonios personales se entrelazaban con los conflictos del pueblo, formando un tapiz complejo de emociones y decisiones. La resolución de la tragedia de Lily, aunque externa en apariencia, estaba íntimamente conectada a la reconciliación interna de Alex. En este capítulo, enfrentando el pasado, la narrativa adquiere profundidad psicológica al explorar las complejidades emocionales de Alex. La resolución de la trama no solo implica descubrir la verdad detrás de la muerte de Lily, sino también enfrentar las sombras que acechan en el pasado de Alex.
La dualidad entre la investigación externa y la introspección interna añade capas significativas a la trama, transformando la búsqueda de justicia en un viaje de autoconocimiento y redención. Capítulo 8. Redención y perdón. En medio del caos, Alex encontró aliados inesperados y redescubrió el valor del perdón. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la redención se volvía una posibilidad para aquellos dispuestos a enfrentar sus errores. El pueblo de Maplewood comenzó lentamente a sanar, y con él, también lo hizo el alma herida de Alex. En el torbellino de secretos y tensiones que había envuelto a Maplewood, destellos de redención y perdón surgieron como rayos de luz en la oscuridad. La trama, que antes parecía teñida de sombras y conflictos, empezó a revelar oportunidades para la reconciliación y el renacer. En la búsqueda de la verdad, Alex se encontró con individuos cuyas vidas estaban entrelazadas con los eventos que habían sumido al pueblo en la desesperación. Estos aliados inesperados no solo compartían el deseo de descubrir la verdad detrás de la tragedia de Lily, sino que también ofrecían perspectivas y apoyo emocional en momentos críticos. La redención dejó de ser un concepto abstracto y se manifestó como una posibilidad tangible. Aquellos cuyas acciones habían contribuido a la oscuridad del pueblo se vieron confrontados con la oportunidad de rectificar y enmendar. El perdón, aunque difícil, se reveló como un bálsamo capaz de sanar heridas profundas y restaurar la armonía perdida. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, la trama revelaba las complejidades de las relaciones humanas y la capacidad de redención inherente a cada individuo. Los personajes, antes definidos por sus errores, comenzaron a mostrar facetas de su humanidad que permitían una conexión más profunda con los lectores. La sanación se extendió más allá de los individuos y abrazó al pueblo en su conjunto. Maplewood, una vez envuelto en un manto de tristeza y desconfianza, experimentó una transformación gradual. Las relaciones rotas comenzaron a repararse, y la comunidad se unió en un esfuerzo conjunto para superar los estragos del pasado. La redención de Alex no fue solo un acto externo, sino una transformación interna. Confrontar los demonios del pasado y perdonar a aquellos que contribuyeron al dolor de Maplewood permitió que la carga emocional de Alex se aliviara. La libreta, que una vez registraba secretos y misterios oscuros, se convirtió en un testimonio de la capacidad del ser humano para encontrar la redención y la paz interior. En este capítulo, Redención y Perdón, la narrativa culmina en un proceso de sanación tanto individual como colectivo. La redención se presenta no solo como un acto de expiación, sino también como una fuerza transformadora capaz de restaurar la esperanza y la conexión humana. La trama, imbuida de elementos de perdón y redención, se convierte en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Al final, la justicia prevaleció, y la verdad liberó al pueblo del agarre de la oscuridad. A medida que las nubes se disiparon, un nuevo comienzo amaneció para Maplewood y para Alex. El viaje, aunque doloroso, no solo brindó cierre, sino también una valiosa lección sobre la resiliencia del espíritu humano. La vida, con sus giros y vueltas, continuó, y Alex emergió más fuerte, llevando la memoria de Lily como un faro de inspiración para un futuro más brillante. La resolución de la trama principal trajo consigo un sentido de justicia largamente buscado.
Los secretos y misterios que habían sumido a Maplewood en la desesperación finalmente se revelaron ante la luz de la verdad. La comunidad, liberada del peso de la incertidumbre, pudo comenzar a reconstruirse y sanar. La liberación de la oscuridad marcó el comienzo de una nueva era para Maplewood. Las relaciones, antes fracturadas por secretos y sospechas, tuvieron la oportunidad de florecer de nuevo. La confianza, aunque frágil, empezó a restaurarse, y el tejido social del pueblo se fortaleció con la experiencia compartida de superar la adversidad. Para Alex, el nuevo comienzo también implicó una transformación personal significativa. El viaje de descubrimiento y redención no solo reveló las verdades enterradas en Maplewood, sino que también permitió que Alex confrontara y superara los desafíos internos. La libreta, ahora llena de apuntes sobre el viaje, se convirtió en un testamento de la capacidad humana para superar la tragedia y encontrar esperanza en la adversidad. La memoria de Lily, aunque marcada por la tristeza, se convirtió en una fuente de inspiración para el futuro. La luz que ella representaba guió a Alex y a la comunidad hacia un horizonte más brillante. La lección aprendida en el viaje resonó no solo en los corazones de los personajes, sino también en aquellos que compartieron la travesía a través de las páginas de la historia. La conclusión del relato no marcó el fin, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo para Maplewood y sus habitantes. La vida, con su capacidad para renovarse y reinventarse, continuó su curso. Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas se convirtieron en cimientos sólidos para un futuro más esperanzador. En este capítulo final, un nuevo comienzo, la narrativa culmina en la resolución de la trama principal y la apertura de posibilidades para el futuro. La liberación de la oscuridad no solo representa el fin de una era difícil, sino también el surgimiento de la esperanza y la renovación. La historia, aunque marcada por el dolor, se convierte en una celebración de la capacidad del ser humano para sobreponerse y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros.